Señoras, señores, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Real Sociedad Económico Matritense de Amigos del País. Soy Luis Albero, el interventor de esta sociedad, y permítame que empiece pidiéndoles disculpas, porque estaba previsto hoy una conferencia, incluso un debate, pero el conferenciante ha tenido un problema y no va a poder venir en la tarde de hoy, en cuyo caso hemos tenido que cambiar sobre la marcha el tema. El tema era relacionado con la salud y con la farmacopea. Y entonces hemos pensado que en su lugar, pues un tema que estaría muy relacionado sería el de ingeniería genética. Y hemos empezado a buscar a ver qué especialista pudiéramos traer para desarrollarnos el tema de ingeniería genética. Y buscando alrededor no nos hemos dado cuenta de que teníamos uno de los mejores especialistas justo aquí al lado, que es nuestro presidente, ¿no? Manuel Rodríguez Alcaína es nuestro presidente y ustedes conocen de sobra su imagen y sus actos como presidente de esta sociedad. No puedo decirles nada que ustedes ya no sepan. Quizá lo que no sepan es su aspecto más personal. Manuel es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en Bioquímica y Biología Molecular, es doctorado en Microbiología con una tesis que versó sobre la resistencia a antibióticos en la flora gastrointestinal. Esto hace 18 años. Es decir, hace ya 18 años este señor nos hizo una tesis magnífica sobre este tema de la resistencia a antibióticos en la flora gastrointestinal, tema que está hoy de rabiosa actualidad. Es máster en microbiología por la Universidad Autónoma de Madrid y de formación del profesorado por la Universidad de Francisco de Vitoria. Realizó su estancia postdoctoral en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y ha trabajado en la industria farmacéutica. Y en la actualidad es profesor de la Fundación Universitaria Francisco de Vitoria. Yo pienso que no podemos decir más ni mejor de él, sino simplemente dejarle hablar y escucharle, porque seguro que el tema de hoy, si nos lo logra llevar al lenguaje de los neófitos, de los muy neófitos, Manuel, de los muy neófitos entre los cuales me encuentro, pues te lo agradeceremos muchísimo, porque son temas muy importantes, pero son grandes desconocidos para el público en general. Muchas gracias. Bueno, en fin, ¿qué voy a decir? Demasiado exagerado todo, pero bueno, hay muchos mejores especialistas que yo, pero bueno, me voy a cambiar aquí. Bueno, pues lo dicho. En fin, sentimos el cambio de última hora, pero bueno, había que... No queríamos cerrar la Matritense, además hoy que no llueve, pues hay que aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió a mí sacarme de la manga esto. Les pido ya de antemano perdón por quizá haya un poco de caos, lo he hilado todo un poco rápido, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de contar algo. Mi única aspiración es a ver si soy capaz de contarles alguna idea de cómo se hace esto de la ingeniería genética, porque a mí me da bastante rabia que en los medios de comunicación se cuenta todo como si fuéramos niños pequeños, que si fuéramos incapaces de entender una cosa que, a ver, es muy complicada obviamente, pero se puede intentar contar de manera que una persona con una inteligencia normal y una cultura normal lo entienda bien. Vamos a ver si lo consigo, que no es fácil, pero bueno, intentaré. Ya les digo, esto es un tema que se puede llegar a entender con cierta facilidad si se cuenta despacio, pero bueno, vamos a ver lo que consigo. Lo primero que tenemos que hablar es del ADN. El ADN todo el mundo lo conoce, supongo, saben que es la molécula que codifica la información genética, es decir, es algo así como las instrucciones de fabricación de la célula y por ende del organismo humano y de cualquier otro animal, que esto es una cosa que también se pasa muy a menudo. Claro, estamos pensando en animales, en humanos, pero también las plantas, las bacterias, los hongos, cualquier ser vivo tiene ADN, ¿no? Hay cosas un poco raras que tienen otras cosas, como los virus, que tienen ADN, pero también tienen ARN como su material genético, en fin.
La cosa es, primero, ¿qué es el ADN? El ADN, esta es la unidad que compone el ADN. No les voy a aburrir mucho con fórmulas que ya sé que son poco didácticas igual. Bueno, esto es el nucleótido. El nucleótido es esta molécula que en realidad está compuesto por el grupo fosfato, una ribosa, que es un azúcar, y una base nitrogena. Bueno, no importa. Es un ladrillo con el cual se construye el ADN. El ADN, bueno, esos ladrillos se unen con una serie de enlaces, puentes de hidrógeno, y hay una correspondencia que siempre es la misma entre la guanina, que es uno de los nucleótidos, bueno, en realidad no es ese su nombre correcto, pero vamos a dejarlo así: guanina, citosina, timina, adenina. La G con la C, la T con la A. El idioma en el que están compuestas nuestras instrucciones tiene 4 letras, o sea que, bueno, es bastante simple en ese aspecto, ¿no? En realidad es un idioma. De hecho, Francis Crick, que ahora lo hablaremos un poco de él, cuando descubrieron, saben que Watson y Crick, esto también es bastante popular, ¿no? Watson y Crick son dos científicos. Watson es americano porque creo que aún sigue vivo. Tiene ya 90 y muchos años, pero sigue vivo. Mientras que Francis Crick era inglés. Fueron los que descubrieron la estructura del ADN. El ADN se conocía ya hace mucho tiempo. Se sabía que era una molécula importante, que estaba dentro de las células. Se sabían muchas cosas de él. Probablemente era uno de los candidatos a ser el portador de la información genética. Finalmente, cuando descubrieron la estructura del ADN, al ver cómo era, pues quedó bastante claro que debía de ser realmente el portador de la información genética y cómo lo hacía. Resulta que es un polímero, es decir, es una molécula que está compuesta de una unidad, un mismo tipo de unidad, que es el nucleótido, lo que acabamos de decirles, y esto forma una cadena lineal y siempre un nucleótido tras otro. Es simplemente una cadena de nucleótidos. Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro. Es un polímero, ¿no? Un polímero sencillo. Lo único que varía es que cada uno de estos nucleótidos pues puede ser de adenina, guanina, timina, tal. Y lo que pasa es que tiene otra cadena que es complementaria. O sea, la adenina va con la timina, la guanina con la citosina. Son dos cadenas poliméricas formadas por nucleótidos. Una se opone a la otra. Claro, ¿qué descubrieron con esto? Bueno, esto saben que bueno, que estos son los enlaces, esto es una hebra, la otra, aquí es donde está la unión, todo esto es el ADN y esto es lo que ustedes conocen, ¿no? Esto estaba puesto sobre el plano, cuando uno lo gira, pues es como una especie de escalera de caracol, ¿no? Claro, ¿qué pasa con esto? Pues que es una manera de almacenar información. El almacenar información es simplemente, pues como en los ordenadores, ¿no? En los ordenadores es con 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Son unos y ceros. Aquí son cuatro nucleótidos que se van combinando. Entonces, estas moléculas en principio no tienen un final, las hay de muchos tamaños. En el genoma humano son bastantes millones de estos. Y bueno, pues ahí se puede almacenar un mensaje. Y además este mensaje tiene una copia de seguridad. El mensaje va en esta hebra, pero la otra hebra es la copia de seguridad, ¿no? Si se pierde alguno, tenemos la otra para, digamos, completar ese mensaje. Esto pasa a veces. La máquina que copia esto, las replicasas, las maquinarias de replicación de la célula, falla. Como toda máquina, y las máquinas biológicas también tienen errores, pues falla. Y cuando falla se introducen mutaciones. Una mutación es cambiar esta C por otra letra que no sea la C, por ejemplo. Claro, si esta C la cambiamos, pues mientras esta continúe aquí, sabemos que el mensaje original, si aquí hay una G, tiene que haber aquí una C, con lo cual se puede reponer el error, ¿no? Claro, esto cuando lo vieron Watson y Crick, inmediatamente entendieron cómo funcionaba el asunto y además, o sea, vamos, no es que lo entendieran inmediatamente, pero lo intuyeron inmediatamente y claro, se quedaron bastante sorprendidos porque, bueno, de hecho Crick creo que evolucionó en parte su pensamiento a una especie de creacionismo, porque claro, empezaron a pensar de esto lo ha hecho alguien, esto parece un código hecho a propósito, ¿no? En fin, Crick escribió muchas cosas así un poco un poco diletantes, ¿no? Pero bueno, la cosa es que parece, ¿no? Parece, es un mensaje cifrado aquí y aquí están las instrucciones de cómo se fabrica una célula. Obviamente esto es el resultado de la evolución, o al menos esta es la teoría bastante probada. O sea, que la evolución no es una teoría, es algo que está más que probado, ¿no? Ocurre así, mediante diferentes mecanismos. La selección natural es uno, pero vamos, que existe evolución biológica, eso está claro.
Este es el ADN, bueno, tiene sus ciertas características, un surco mayor, un surco menor, bueno, no les voy a aburrir con esto. Estos son Watson y Crick, aquí Watson, el que tiene ahora 90 y pico años, y aquí era un chavalín, como ven. Crick, que era como más soñador, lo ven ahí poniendo la cara. Están poniendo pose de foto, eso está claro. Y esta es la estructura del ADN que ellos elucubraron. A mí me gusta más Linus Pauling, que tenía 2 premios Nobel y casi le saca el tercero con este. Linus Pauling proponía un ADN de 3 cadenas en vez de 2, pero vamos, casi se lo levanta a estos. Y bueno, siempre, no sé por qué sale esto un poco pequeño, pero bueno, estos son Maurice Wilkin y Rosalind Franklin, que siempre se nombran porque, hombre, los otros hacían el trabajo teórico y especulativo, y estos eran los que hacían los experimentos de difracción de rayos X, y hombre, es una pena no nombrarlos, ¿no? Bueno, no sé por qué se ve todo como pequeño. No, pero en realidad la diapositiva es más grande. Pero, o sea, es más... Bueno, este es el código genético, que no sé si lo habrían visto alguna vez. Probablemente algunos de ustedes sí. El código genético es una tabla bien sencilla, como esta, como una tabla periódica. No sé si lo conocían. Aquí simplemente se hace corresponder las palabras. El ADN tiene 4 letras, pero las palabras son de 3. Las palabras son de 3, ¿y qué es lo que dicen las palabras? Por ejemplo, bueno, esto está escrito en ARN. El ARN es como la versión alternativa del ADN, por así decirlo, ¿no? Es largo de explicar el por qué ocurre esto, no está tampoco claro, pero digamos que a lo largo de la evolución lo primero que parece ser que hubo fue el ARN en las células, y luego se evolucionó al ADN, que es más seguro. El ARN sería parecido al ADN, pero solo una cadena, con lo cual no tiene copia de seguridad. Y parece ser que las células más antiguas tenían eso como genoma, como código para almacenar información. Y parece ser que a lo largo de la evolución, esto son teorías, esto obviamente no está probado, pero parece ser que a lo largo de la evolución pues evolucionarían las células con ADN como código genético, porque es más estable y además tiene una copia de seguridad. Pero el caso es que el ARN se quedó por ahí y seguimos teniendo ARN. El ARN es una, digamos, cuando se quiere expresar el mensaje genético, lo primero que hay que hacer es una copia en ARN, y luego ese ARN se convierte en proteínas. Es decir, ¿qué es lo que viene en nuestras instrucciones? En nuestras instrucciones en las células lo que viene es cómo se fabrican las proteínas. Vienen las instrucciones de fabricación de nuestras proteínas. Las proteínas al final son los que hacen todo. Proteína quiere decir algo así como la primera o la principal o la molécula más importante, ¿no? Entonces, las proteínas realmente son las moléculas más importantes de la célula porque hacen todo. Son las que forman tanto estructuras físicas como, lo más importante, catalizan reacciones enzimáticas, ¿no? Las enzimas son un tipo de proteínas que lo que hacen es catalizar reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de las reacciones y coordinan las reacciones químicas para que todo funcione adecuadamente, por decirlo muy simplemente, ¿no? Todos los fármacos, la mayoría de las enfermedades, todo lo que se busca siempre son las proteínas, los marcadores moleculares siempre son proteínas. Para detectar un cáncer se ve el aumento o descenso de cierta proteína o tal, siempre son las que son las ejecutoras del mensaje genético, por así decirlo. Lo otro con lo que estamos compuestos son lípidos y glúcidos, que generalmente son estructurales o como nutrientes, ¿no? Aunque bueno, hay algunas excepciones, pero bueno. Y el ADN, pues lo que se encarga es de mantener esas instrucciones. Cada vez que se divide una célula, eso se copia y la célula hija tiene todo el código. Dense cuenta que, claro, por ejemplo, el genoma humano tiene todas las instrucciones de todas nuestras proteínas. Sin embargo, no todos nuestros tejidos expresan todas las proteínas, ¿no? Porque, por ejemplo, el tejido hepático pues expresará las proteínas relacionadas con el metabolismo del hígado, con las funciones del hígado. Las del cerebro pues expresarán otras. Sin embargo, todas las células tienen todo el mensaje entero, completo. Y cuando se dividen lo multiplican. ¿Cómo se expresa ese mensaje? Pues hay que fabricar la proteína. Es decir, se lee el mensaje, se hace una copia de ARN y ese ARN luego se traduce a proteínas, se convierte en proteínas. Es como pasar de una molécula a otra, por así decirlo. Y aquí vienen las instrucciones. 3 uracilos, que son los nucleótidos del ARN, pues forman una fenilalanina, que es un aminoácido. Y una proteína es un aminoácido tras otro. Todos son polímeros, son cadenas de polímeros. Una proteína es un aminoácido y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que se termina. Este es el stop, fíjense, la metionina siempre es la primera, el mensaje, la metionina es el primer aminoácido con el que empiezan
las proteínas, hay algunas excepciones en bacterias, pero casi todo empieza por metionina. Y luego este es el stop, o sea, hay un inicio y un final de la frase. Se empieza con esta palabra, que es el aminoácido metionina, y se acaba con esto, que es un stop, es simplemente decir aquí se acabó, se acaba la proteína. Y esto es el código, o sea, esto no me digan que no es curioso. Aquí tenemos a los tres principales elucidadores del código genético, uno de ellos Severo Ochoa, como saben. Bueno, ¿cómo se organiza esto? Pues se organiza en los genes, ¿no? Los genes, al fin y al cabo, pues son las instrucciones organizadas de la fabricación de proteínas. Esto es el típico ejemplo que se pone siempre al estudiar esto al principio, que se mira en bacterias. En bacterias es un poquito, se empezó estudiando en bacterias porque son más sencillas y además las bacterias comprimen todo. Aquí ya tienen varios genes, digamos, aunque bueno, no es exactamente es el nombre correcto, pero bueno. ¿Cómo se expresa esto? Pues es todo un sistema, no os voy a aburrir cómo funciona esto, pero es como una especie de algoritmo. Es decir, esto responde, estos son unas instrucciones, aquí están los, digamos, el LAC, Z, LAC y la K serían 3 de estas proteínas, las instrucciones de 3 de estas proteínas. Y para expresar esto, claro, esto no se puede estar fabricando continuamente, tiene que haber un momento en el que se empiece a fabricar, otro momento en el que se pare, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pues en este sistema fabrica estas proteínas cuando aparece la lactosa, que es un azúcar del que se alimentan las bacterias, ¿no? Es un azúcar, el azúcar de la leche. La leche materna tiene lactosa, ¿no? Bueno, pues cuando aparece la lactosa, esto se pone en marcha y se pone a producir. Cuando desaparece la lactosa, deja de fabricarlo. Funciona realmente esto se puede programar en un programa informático y responde responde igual. Las bacterias son una especie de robot que tiene una serie de instrucciones y esto responde así. Entonces, el mensaje genético se expresa así. No se expresa siempre, se expresa según las circunstancias ambientales, según las circunstancias de la célula, ¿no? Estos son Jacob y Monod, que son dos científicos franceses muy importantes que fueron los que descubrieron esto, ¿no? Los que estudiaron esta primera manera de cómo se expresa el mensaje genético, cómo se da lugar de un mensaje cifrado a convertirlo en algo funcional. Ya les digo que siempre es a base de fabricar proteínas en el momento adecuado. Esa es la cosa. Bueno, vamos con la ingeniería genética. ¿La ingeniería genética qué es? Bueno, esto se puede llamar de muchas maneras, esto es un nombre así un poco clásico, no sé, a mí me gusta llamarlo así. La ingeniería genética es manipular el ADN, ¿no? Es manipularlo para nuestro beneficio, el beneficio humano, que claro, esto no es ni bueno ni malo, puede ser bueno, para nosotros algo puede ser bueno y para otros no, para el animal que normalmente lo sufre posiblemente no lo sea, ¿no? En realidad esto es una cosa muy antigua, no es algo nuevo, porque las especies animales y vegetales no se parecen en nada como son ahora, como lo eran hace cientos o miles de años, ¿no? Es decir, esto se lleva haciendo durante toda la historia de la humanidad, lo que pasa que, claro, de otra manera. La selección de especies, o sea, por ejemplo, una vaca con esas ubres tan enormes, una vaca, digamos, salvaje, no era así de ninguna manera, ¿no? O, por ejemplo, el trigo, no sé si han visto, que eso sí se conoce, el antecesor del trigo, era una plantilla virriosa que para sacar una barra pan tenías que, cultivar 50 Bernabeus, ¿no? O sea que no es algo... En general las especies las hemos ido seleccionando de forma artificial mediante el cruce de especies en la ganadería o en la agricultura para conseguir especies más productivas y más, claro, todo según un criterio, el criterio del ser humano, que podrá ser mejor o peor según las circunstancias, pero vamos, esto pues simplemente hemos derivado la diferenciación de las especies a algo que nos convenía. Y claro, los que hacían esto no sabían que dentro del ADN de esos bichos pues estaba pasando algo, ¿no? Simplemente iban seleccionando variedades, iban cruzando, igual que con los toros de Lidia, ¿no? Que se buscan los más agresivos o tal. Bueno, pues eso va cambiando algo dentro de las células. Pero claro, en ese momento pues no se sabía. Lo que ocurre con la ingeniería genética es que eso se hace de golpe, simplemente. Es decir, en vez de hacerse mediante cruces y selecciones y tal, pues sencillamente se corta y se pega y se engancha y se mete la proteína que nos interesa o el gen que nos interesa y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha llegado a conseguir hacer esto? Porque no es fácil, claro. Esto, hurgar en las células y hacerles todas estas triquiñuelerías, pues no es algo sencillo en principio, ¿no? Pero ya verán que tampoco es tan complicado de entender al menos.
lo primero que hace falta para cortar el ADN son unas tijeras, ¿no? Unas tijeras. Claro, esto es una cuerda, al fin y al cabo, ¿no? En fin, hay genomas que son circulares, pero bueno, el ADN es una cuerda. Si queremos quitar un trozo y cambiarlo por otro, pues hay que cortar. ¿Cómo se corta? Pues se corta con unas enzimas, o sea, unas proteínas que, ya le digo, que aquí todo lo hacen las proteínas. Y las enzimas son las principales de las proteínas, ¿no? Las que hacen todas las reacciones químicas y tal. Bueno, pues hay unas enzimas que se encargan de cortar. Son las endonucleasas de restricción, se llaman. Bueno, pues se llaman así. Proceden de las bacterias. En las bacterias eran una especie de sistema de protección, bueno, una especie de sistema inmunitario entre comillas, por así decirlo, ¿no? Con muchas comillas. Estas enzimas, bueno, pues resulta que son capaces de cortar el ADN y además, ya les digo, por cierto, esto que les estoy contando ya está anticuado realmente, está empezando a quedarse anticuado, porque saben que ahora hay un nuevo sistema que es el CRISPR, que luego les cuento. Esto es lo que se ha usado en los últimos años, desde los años 60, 70 hasta ahora. Y ahora se sigue usando, pero va a empezar a cada vez ser sustituido, creo yo, por el nuevo sistema, ¿no? Porque es mucho más sencillo. Estas tijeras, ¿qué hacen? Cortan en algún sitio del ADN. ¿En qué sitio? En un sitio concreto. Cada una en uno. O sea, digamos, cada una reconoce una secuencia, es decir, una serie de letritas de estas, y cuando aparece, cortan ahí, simplemente. O sea, que dependemos de que esté esa secuencia. Si no está la secuencia, no corta. Por suerte estas secuencias son cortitas, ven que son de 6 nucleótidos, 6 letras, 6 y 6, ¿no? 6 una en cada hebra. 6, una palabra de 6 letras dentro de un mensaje de millones y millones de letras es muy fácil que aparezca estadísticamente, ¿no? Empieza a ser difícil a partir de los 18, 20, 21 letras, ya no es fácil que se repita, pero 6 se repiten muy alegremente, ¿no? Es decir, esto está por todas partes en nuestro genoma. Entonces, si nos metieran estas tijeras en nuestras células, nos desgajarían el genoma en trocitos, ¿no? Claro, igual que esta es la EcoR1, es una de ellas, es la más famosa, que viene de la Escherichia coli, que les sonará a lo mejor, la bacteria más famosa de todas. Bueno, pues estas tijeras cortan así, hacen como un 7, cortan aquí, chas, 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 y te separan, te separan esto en dos, ¿no? Como esta, hay un montón de ellas, hay muchísimas. Todas se comercializan, vamos, las empresas farmacéuticas las venden y tienes tijeras para todo tipo de dianas de estas. Puedes cortar el genoma más o menos donde quieras. Forma estos extremos cohesivos que digamos que enlazan uno con otro y ya está. También pueden hacer extremos romos, hay algunas que cortan así, plaf, y lo cortan así de una vez, ¿no? Vale, ya tenemos el corte. Estas son ejemplos de algunas, ¿no? La GIND 3, bueno, hay muchas, ¿no? Y van cortando y tal. Esas son las tijeras. Estas son todas las tijeras que hay comercializadas, así las más famosas, ven que hay un montón, ¿no? Bueno, con esto se trabaja en los laboratorios de ingeniería genética. No es demasiado complicado, simplemente es colocarlo en un tubo, se echa las proteínas, se le pone a incubar a 37 grados normalmente y con el tiempo pues se corta el trozo que queramos. El pegamento, hace falta pegamento, ¿no? El pegamento es otra enzima que sencillamente coge esos extremos y los pega. No les voy a entrar en más zarandajas porque se puede complicar la cosa, pero simplemente lo pega, ¿no? Entonces pues, nosotros podemos cortar y pegar. Si podemos cortar y pegar, ya podemos cambiar trozos. Ya podemos cortar un trozo en los extremos y cambiarlo por otro. ¿Vale? Esto, bueno, dicho así parece muy fácil. Ahora esto no funciona. ¿Qué le pasa? No sé qué pasa, que ahora no me deja cambiar. Se ha muerto esto. Ahí va. A ver. A ver si lo consigo. Esto ya sí que es sorprendente. ¿Qué ha pasado? A ver. Vamos a ver. Espérate a ver si lo consigo otra vez. Se ha quedado un poco tonto esto. No quiere que descubramos el misterio. Bueno. Esto ya está, creo que ya funciona. Gracias. Esta es la ligasa. La ligasa coge los dos trozos, los junta y plaf, lo pega. Vuelve a rehacer el enlace químico que hay aquí, que quedaba un huequecillo, y se vuelve a juntar. ¿Vale? Y con eso pegamos. Luego se han inventado más cosas, ¿no? Tampoco les voy a contar todas, pero bueno, esto es una secuencia que está llena de esos puntos de corte y entonces uno puede elegir qué puntos coge y colocar un fragmento de ADN. O sea, esto es un vector genético, simplemente es un trozo de ADN circular.
que está preparado con varios genes que nos convienen para que aquello funcione como nos interesa, ¿no? Y estos son los puntos de corte y uno corta donde quiere. La gracia está en colocar el gen de la manera correcta, ¿no? Porque esto tiene un sentido, no vale colocarlo al revés. Entonces, si cortamos a los lados con cosas diferentes y el trozo que vamos a meter lo cortamos también, rehacemos los bordes y pega. Es bastante visual, como ven, ¿no? El caso es que podemos cortar y pegar y meter cosas, ¿no? Luego, solo os cuento una cosilla más para no aburrirles. Otra cosa que se usa mucho son... Bueno, yo no he encontrado... Siempre se dice en inglés, se dice reporter. A mí lo de reportero me suena fatal, pero bueno. En fin, en español vamos a llamarle reportero. Es una especie de gen que lo que hace... para visualizar todo esto, en los experimentos que hacemos no vemos nada. En realidad la biología molecular es tremendamente aburrida en el aspecto de que solo no vemos fluidos de colores con gases como en los laboratorios, no. Son todo gotitas transparentes, no hay nada interesante, es un poco rollo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que eso está bien hecho? ¿Qué ha pasado ahí? Pues, por ejemplo, podemos saberlo poniendo un gen que da un color azul. Este gen, que se saca también de una bacteria, de la beta-galactosidasa, se le echa un sustrato que da un producto de color azul. Ahí hace una reacción azulada. Entonces, si esto está bien colocado, pues vemos colonias de bacterias de color azul. Las que son blancas está mal. Aunque bueno, también se puede hacer el experimento que sea al revés. Las blancas bien y las azul mal. Pero bueno, una cosa tan tonta como esta. Pinchamos la colonia que sea azul y ya está. Sabemos que esa ha colocado el trozo bien metido, ¿no? Bueno, hay más cosas, pero no les voy a aburrir. Con todo esto podemos copiar, cortar, meter... Luego hacemos crecer las bacterias o tal. Se puede hacer también en células eucarióticas. Uy, esto me sale cortado y no sé por qué. Casi lo voy a poner así y así lo ven desde aquí. Bueno, eso era el sistema antiguo. Ya les digo, requería introducir el ADN en células, cultivarlo en placas, también las eucariotas, o sea, las células animales y humanas más difícil todavía. Bueno, no sé si han oído en las noticias últimas, bueno, posiblemente lo hayan oído alguna vez. Últimamente hay un nuevo sistema, que se llama CRISPR, no sé si les suena. Es una nueva manera de hacer esto, mucho más sencilla. Y además da la casualidad de que uno de los científicos que más había estudiado esto es el profesor Mojica, que es de la Universidad de Alicante, junto con otros, y que además saben que ha sido bastante premiado aquí en España por la Fundación BBVA. Y bueno, la verdad que su trabajo era muy interesante. El tema es que el premio Nobel se lo han dado a una francesa. Se lo han dado a una francesa porque la francesa lo que hizo con esto, con el trabajo de Mojica y de otros investigadores que trabajaban con esto, es desarrollar una aplicación práctica. Y claro, ahora mismo creo que hay una pelea tremenda, están todos peleándose por la patente, porque esto va a dar millones a expuertas, ¿no? Hay en Estados Unidos y en Europa, y bueno, los franceses, bueno, hay aquí una guerra tremenda. Aquí los españoles nos hemos quedado un poco así a verlas venir. Bueno, tampoco... Bueno, ya que lo ha dicho usted, ¿para qué lo vamos a...? Pero hombre, hay que reconocerle el mérito al profesor Mojica porque fue uno de los principales conocedores de este sistema. Esto realmente era un sistema un poco también de defensa de las bacterias. Como ven, muchas cosas salen de las bacterias. Era una especie de sistema de protección de las bacterias. Y vamos a ver cómo funciona porque es muy curioso y ahora ven el avance tan tremendo que tiene esto. La cosa es... las bacterias también sufren infecciones, aunque no lo parezca. Hay virus que infectan las bacterias y las matan, ¿no? Entonces las bacterias intentan defenderse. ¿Cómo se defienden? Pues tienen unas tijeras de estas, unas enzimas que cortan el ADN y cuando aparece un virus, le pegan un corte y lo matan, ¿no? Y con eso se van defendiendo. Pero además de defenderse así, hacen otra cosa bastante hábil y se parece a nuestro sistema inmunitario en algún aspecto. Es que se guardan memoria de los virus que les han infectado. Es decir, aparte de cortar el virus en trocitos, saben que el virus, saben lo que es un virus, ¿no? Un virus es un trozo de ADN con una carcasa de proteína, poco más o menos. A veces tienen ARN, pero vamos, es lo más simple que hay. Es una cosa que ni siquiera está uno seguro si es un ser vivo o qué. Es una carcasa de proteína y dentro va un ácido nucleico. Y con eso tiran para adelante. Y se dedican, su única misión es infectar, multiplicarse, el ADN penetra en la célula, se multiplica, fabrica más virus, revienta la célula y a otra cosa, ¿no? Entonces, y esto lo hacen con las bacterias, con los humanos, con las plantas, con todos, ¿no? Bueno, pues las bacterias cuando son atacadas llega el virus y lo mismo, intenta hacer lo mismo, multiplicarse aprovechando la maquinaria de la célula y romper la célula y con los nuevos virus infectar a otros. Las bacterias se defienden cortándolo en trozos, ese ADN, y así ya no afecta el virus.
Pero además se guardan un trocito de ese ADN y lo guardan en su propio genoma, en su propio código genético. Saben que, por cierto, y no sé si les aguaré el día diciéndoselo, pero nuestro genoma también está plagado de trozos de virus, el genoma humano. No quiere decir eso que los virus vayan de nuevo a salir de repente y a formarnos una infección, pero están ahí porque en algún momento nos infectaron y ahí se han quedado. Y bueno, pues las bacterias hacen lo mismo, se guardan el trocito y aquí lo tienen. Y entonces van haciéndose una colección de virus que me han infectado. ¿Para qué? Para que si vuelve el virus, ya sé atacarlo más directamente. Es decir, ya tengo la tijera preparada para cortar. ¿Cómo cortan? Pues, a ver si tengo por aquí, creo que había otro dibujito aquí. Bueno, si no, este mismo vale. Digamos que la tijera, antes han visto que las tijeras que usamos necesita que haya una secuencia concreta, ¿no? Y si no está, no pueden cortar. Bueno, pues estos, en vez de eso, utilizan este sería, lo violeta sería el genoma del virus, ¿no? Lo naranja es un trocito de ARN, o sea, un trocito de ácido nucleico del otro tipo, que utiliza la bacteria, y entonces, ¿de dónde lo saca? Lo saca de su colección de virus, de su colección de genoma de virus, y entonces, cuando aparece, ya sabe que donde tiene que cortar es justo en la secuencia naranja. La busca en el otro virus en el que le infecta y ¡chas! Corta. Y ya no hace falta que tenga una diana ni nada. Corta en este trozo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la nueva técnica que se han inventado? Vale, si estas tijeras no necesitan diana, si lo único que necesitan es una especie de guión de ácido nucleico, quiere decir, van a cortar en el sitio que esté esta secuencia. ¿Vale? Y si yo me hago mi propia secuencia, o sea, si yo quiero cortar el ADN en un sitio concreto, yo me hago esta secuencia, utilizo estas tijeras y van a cortar donde yo quiera. Es decir, no sé si me explico. Antes necesitábamos que coincidiera que en el sitio que queríamos cortar estuviera esa diana en el genoma. Ahora no hace falta. Ahora nosotros, queramos donde queramos cortar, diseñamos el trocito complementario naranja, que lo podemos hacer sintéticamente, o sea, lo fabricamos, lo juntamos con una de estas tijeras y va a cortar exactamente donde queramos, sin necesidad de que coincida, de que haya justo ahí una tal, ni nada. Corta solo. Esto, bueno, tiene alguna complicación más porque tienen un sistema para distinguir el ADN propio del ajeno. Claro, las bacterias, estas tijeras también pueden cortar el suyo. Entonces, hay una manera de diferenciarlo, que igual es un poco ya complicado, pero bueno, consiste en una pequeña secuencia de dos. La verdad, darse cuenta de esto era tremendo, porque es solo la diferencia de dos nucleótidos que hay aquí, corta cada vez que haya dos de esos. Pero bueno, no les lío porque es un poco lioso eso entonces. Bueno, el caso es que hoy en día ya se han diseñado tijeras que son capaces de cortar donde uno quiera, sin diana y sin nada. Entonces esto es un avance tremendo, porque claro, antes había que localizar el sitio donde cortabas, tenías que cortar, pegar, no sé qué. Esto, o sea, necesitabas hacerlo in vitro, digamos, prepararlo en un tubo, tal, y luego llevarlo a la célula, tal. Esto ya se han hecho experimentos en el que se suministra directamente a las células y él solo va y corta donde le digamos. Y, por ejemplo, ¿para qué se puede usar esto? Pues, por ejemplo, tiene uno un cáncer o un gen mutado, con un gen que tiene un error en la copia. Pues podemos quitarlo directamente, lanzarlo y quitarlo. Y no es tan difícil como antes, porque antes necesitabas cortar, necesitabas que coincidiera el extremo. Luego había que pegar. Claro, lo de pegar sigue existiendo ese problema. Pero ¿qué se está haciendo? Se está utilizando un sistema de la propia célula que recombina los trozos y entonces lo intercambia por un trozo bueno. Nosotros le podemos meter a la célula en paralelo otro fragmento de ADN con el gen bueno y hacer que recombine, que la propia célula lo intercambie, digamos, en el hueco que queda, que lo coloque. Todo esto está todavía en desarrollo y, bueno, no es tan sencillo de manejar, necesita cosas, pero necesita echarle factores químicos y tal, pero el caso es que a no mucho tardar va a ser posible intercambiar con mucha más facilidad y sin tanta parafernalia de laboratorio, sino directamente. Creo, yo no sé, igual ahora hay más cosas, pero que yo haya leído, ya había una terapia para alguna enfermedad ocular, que parece que luego con los ojos entraba más fácil, o bueno, en fin, la cosa es que ya empieza a haber terapias con esto, y esto acaba de empezar, o sea, esto es nuevo. Esto va a pegar una explosión tremenda, porque esto facilita muchísimo la manipulación. No les digo ya in vitro en un tubo de ensayo, que no hay tanto problema como metiéndolo en una célula. Esto va como la seda, vamos, esto es súper rápido.
Entonces, esto va a ser una revolución que va a permitir que sobre todo el problema principal de la terapia génica, la terapia génica es hacer esto para curar enfermedades genéticas, ¿no? El problema principal era que esto en el laboratorio lo podíamos montar muy bien y tal, pero claro, luego llevárselo al paciente pues no es tan sencillo, ¿no? Y no, lo que se solía hacer era pues introducirlo en un cultivo de células, le sacábamos células del paciente, cultivábamos en el laboratorio, metíamos ahí la construcción genética que fuera, conseguíamos que fuera estable, que se expresara y tal, y luego esas células llevárselas al paciente y que en el paciente se multiplicaran y hicieran algún efecto que generalmente era aportar una proteína que le falta o alguna cosa así, ¿no? No es sencillo. Obviamente depende mucho de las... Claro, o sea, lo que no se puede tampoco es modificar todas las células del organismo, eso es imposible, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas suelen estar centradas más en el cáncer, ¿no? El cáncer es una masa concreta de células mientras no no se disperse por ahí, ¿no? Pero bueno, va orientado hacia allá. El otro problema a resolver entonces es cómo meto esto dentro de las células, ¿no? Aquí hay cosas curiosas que contar. ¿Cómo metemos lo que hayamos fabricado ya, nuestro gen con nuestros genes de color azul y no sé qué, con nuestros controles para que todo funcione y tal? ¿Cómo lo metemos dentro de la célula? Pues aquí igual se sorprenden, pero una de las maneras más eficaces es utilizar virus. Porque los virus, en su única función en la vida es esa, inyectar ADN dentro de células, ¿no? Entonces se utilizan virus. Y además, ¿qué piensan? ¿Que se utilizarán virus, digamos, poco patogénicos o agresivos y patógenos? ¿Cuál infecta con más eficacia? Los patógenos, ¿no? Resulta que, aunque no se lo crean, se utiliza el HIV, el virus del SIDA, se utiliza el herpes, que es un virus muy agresivo, como saben. Se utilizan virus agresivos, porque funcionan mejor. También se utilizan virus más pacíficos, ¿no? Pero existe la posibilidad de, digamos, meter esto mediante virus de este estilo. Claro, me imagino que a nadie le hará gracia que le digan que le van a curar el cáncer con una terapia génica en la cual van a emplear el HIV. No creo que nadie diga, venga, sí, voy a aceptar, ¿no? Claro, esto obviamente no se utiliza el virus salvaje, se utiliza, o sea, el virus, digamos, natural. Se utilizan virus manipulados y que no se les quita la parte patogénica, digamos. Pero claro, esto siempre genera desconfianza, ¿no? De, bueno, sí, pero ¿y si tal? Entonces, a ver si les convenzo de lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, los lentivirus son el grupo de virus en el que está el HIV, ¿no? Se llaman lentivirus porque tardan mucho en desarrollarse, ¿no? Que el HIV, hasta que se genera la enfermedad, pues tarda. ¿Qué cosas hacen así muy rápidamente para que no nos dé miedo esto, ¿no? Para que no... lo que hay que evitar es que salga un virus del HIV activo, ¿no? ¿Qué se hace? Pues, entre otras, se hacen muchas cosas, pero bueno, lo primero es quitarle los genes más peligrosos, ¿no? Eso se les suelen quitar, los de virulencia, al menos algunos de ellos. Y otra cosa que se hace es partir el virus en trocitos. Se le parte en trozos y entonces queda como separado en trozos. Ya no es tan fácil. O sea, el hecho de que se recombine espontáneamente, es decir, que se junten espontáneamente los 3 trozos para formar un virus normal, es estadísticamente muy poco probable. Además que nunca se puede formar el virus normal porque le faltan genes, se los hemos quitado. Con lo cual, por ese lado, bien. ¿Por qué hace falta meter los trozos del virus? Porque para que se produzca la infección necesitamos fabricar las partes del virus. Si no tenemos los genes que las fabrican, la carcasa y todo esto, pues no se puede, ¿no? Entonces hay que meterlo. ¿Qué es lo otro que metemos? Nuestra construcción genética. Metemos nuestra construcción y estos trocitos, que se llaman virus helper, virus ayudantes, estos fabrican, digamos, lo que es la carcasa, una carcasa como esta es el adenovirus. El adenovirus, por cierto, se usó en la vacuna del COVID. Los que se pusieran AstraZeneca, como yo, pues recibieron esto, que es lo que luego algunas veces daba un poco de fiebre y esto, ¿no? Era más bien por esto, era el vector. Pero fue eficaz, o sea que esto se utilizaba en laboratorio durante muchísimos años, ¿eh? Esto no era una cosa de última hora. Es verdad que en una cosa así tan masiva no se había usado, pero ni como vacunas así de este estilo, pero bueno. Ahora resulta que al ver como han visto que funciona bien, están empezando a salir nuevas vacunas con este tipo de formas de meter bueno, esta es la menos popular, pero se está haciendo con liposomas, que parece como más... Ahora lo vemos, ¿no?
Bueno, el caso es que el genoma se parte en trocitos, eso fabrica nuestra carcasa y luego metemos dentro la construcción genética. Al final, ¿qué es lo que el virus expande por ahí? El gen humano que nos interesa. Los genes del virus no se expanden, se quedan solamente en las células, digamos, que introducen esto en el organismo. Es decir, que la probabilidad de que uno coja el SIDA con esto es cero absoluto, vamos. Bueno, nunca hay un cero absoluto. En biología nunca podemos decir nunca y siempre, pero vamos, no es algo que vaya a ocurrir, ¿no? Y con el adenovirus y todos los demás es lo mismo. Me lo que pasa que el adenovirus pues es un virus mucho más tranquilito, ¿no? Esto solo da catarros o la típica descomposición de estómago, cosas de estas, ¿no? O sea que bueno, no es tan peligroso. Y también se utiliza. Esta es la estructura que tienen. Ven que parece como una especie de módulo lunar o algo así, ¿no? Es bastante curioso. Parece una cosa ahí como hecha artificial, como un satélite, ¿no? Resulta que, claro, están hechos con muy pocos tipos de proteínas. Es como si cogiéramos 3 piezas del Tetris y con eso tuviéramos que hacer una envoltura cerrada. Y al final te sale una forma geométrica. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Bueno, esto es así, ¿no? Se abre aquí, aquí dentro va el genoma y ya está. Solo es esto, prácticamente. Tiene alguna proteína más y poco más. Esta es una fotografía, una micrografía electrónica de estos virus. Estos como se ven, digamos, después de hacerle una foto. No ven que no es muy buena, pero claro, son muy pequeños, son muy, muy pequeños. No hay ningún filtro que evite que pasen los virus. Las mascarillas no lo evitan. Lo que evita que pasen son las gotitas de, digamos, del aliento donde van metidos. Pero eso es lo que se frena, pero los virus pasarían perfectamente, ¿no? Bueno, este es el virus del herpes, que este es un virus más complejo, tiene una especie de envoltura, una capa, una especie de membrana, por así decirlo. Y bueno, esto es lo más quizá raro que se utiliza. Luego hay otros vehículos para meter nuestros genes, como esto, que son plásmidos que vienen de bacterias. Hay virus de bacterias, que son estos son bastante raros. Ven que tienen ahí parecen como una especie de módulo lunar, ¿no? Estos se utilizan para infectar las bacterias y también sirven de vector. Bueno, pues haciendo cosas de estas se ha conseguido hacer incluso cromosomas artificiales. Es decir, cuando uno quiere introducir en una célula cantidades inmensas de ADN, pero claro, con estos otros, con los virus, cabe muy poquito. Cabe, bueno, muy poquito, en fin, 50.000 nucleótidos, 50.000 letras de esas, o 35.000 o tal, depende del virus, ¿no? Pero si queremos ya meter cosas grandes, o incluso si queremos corregir errores cromosómicos o cosas así, se pueden hacer cromosomas artificiales. Un cromosoma, al fin y al cabo, un cromosoma es el ADN apretado al máximo. O sea, nuestro genoma, saben que tenemos una serie de cromosomas, pues son las moléculas de ADN individuales que se condensan y forman el típico cromosoma. Cuando la célula se va a dividir, lo que hace el ADN es empaquetarse para que no se pierda nada y que no se rompa, ¿no? Entonces, aquí va una parte de nuestro genoma. Pues esto se puede hacer de forma artificial, se puede poner las partes estructurales, hay unas partes, digamos, que forman la arquitectura física del cromosoma, eso se mantiene y el resto se puede, bueno, con algunos peros, pero bueno, se puede más o menos mantener. O sea, se pueden cambiar, perdón, o sea, podemos meter aquí cosas distintas, ¿no? Claro, esto no es fácil de hacer porque no podemos diseñar un cromosoma de cero, lo que se hace es combinaciones de lo que ya hay, ¿no? O cambiando alguna cosa, pero vamos, no... Pero vamos, hasta este punto llega la historia. Esto es menos común, pero vamos, se puede hacer. Aparte de esto, ¿cómo podemos meter más el ADN dentro de las células? Hay todo tipo de sistemas, al cual más curioso, ¿no? Los virus ya los hemos visto. Otra manera, por ejemplo, es pegarle una descarga eléctrica a las células. Le pegamos una descarga y esto hace que aparezca un agujero en la membrana durante unos instantes y penetra el ADN. Otra manera muy conocida es con la microinyección. Se puede pinchar la célula con una microjeringuilla. Esto es lo que se hace en la fecundación in vitro, ¿no? Se le pincha en el núcleo y se le inyecta el ADN directamente al núcleo. Esta, por cierto, es de las más eficaces, ¿eh? Es bastante inocua y funciona muy bien. Otra es la optoperforación, que es con un láser. Le pegas con un láser, haces un agujero en la membrana y echas para adentro. Hay otras maneras con polímeros catiónicos que enmascaran el ADN, que no entra porque tiene carga negativa, pero bueno. Otra que seguramente a muchos de los presentes han probado, aunque no lo sepan, es los liposomas, ¿no? La mayoría de las vacunas del COVID entraban con esto. Es decir, era una pequeña burbuja de lípido y dentro iba el trocito de ARN con el que se fabricaba la proteína que luego producía inmunogenicidad contra el COVID, ¿no?
O sea que a muchos de nosotros, a mí no, porque a mí me pusieron la de no virus, pero a los demás, probablemente, bueno, los que usaron las comunes, la de Pfizer y todo esto, eran pequeños lípidos dentro de los cuales iba el trocito de ARN, entraba en la célula, fabricaba las proteínas del virus durante un tiempo, esto luego desaparece. El ADN ajeno dentro de una célula enseguida desaparece, ¿no? Aparecen las tijeras estas y se lo cargan. O sea que ya nadie lo tiene, tranquilo. Pero esto es lo que pasaba, ¿no? Entraba por aquí, se expresaba el gen este, fabricaba la proteína y eso hacía que nuestro sistema inmunitario reconociera esa proteína antes de que entrara el COVID. Y entonces por eso, digamos, generaba protección, ¿no? Bueno, me voy a saltar esto. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Una de las más prometedoras es conseguir que las células madres sean capaces de fabricar todos los tipos de tejidos humanos. Saben que ya hay bastantes avances con esto. Por ejemplo, saben que ya se fabrica la piel humana en serie. Ese es el más exitoso probablemente. Para los quemados y todo esto, se puede coger y fabricar la piel humana, la propia piel. Cuando uno se quema, le pueden fabricar su propia piel. Aquí se hace en Madrid. Y se fabrican láminas de tu propia piel, te la colocan y te curan de las quemaduras importantes, ¿no? Y no genera rechazo porque es tu propia piel. Entonces, a medida que se avance en esto, pues se va a poder uno cultivar sus propios tejidos y cuando uno tenga necesidad de algún recambio, pues se puede fabricar sus propias células, ¿no? Órganos todavía no se puede, hombre, eso está muy lejano, yo creo. Pero hay algún intento de empezar a simular partes de los tejidos de órganos, sobre todo para experimentación. Los organoides, estos que a lo mejor los han oído. Es una especie de intento de, bueno, más o menos intentar simular las condiciones fisiológicas de un órgano completo, pero desde luego cultivar un órgano no se puede. Lo que sí hacen a veces es cosas como la nariz, por ejemplo, las partes externas así cartilaginosas y tal, sí que se puede, poniendo un molde de plástico o tal, pues generar algo parecido a eso, ¿no? Cultivando el tejido por encima. Bueno, hay muchos métodos como hemos visto, esto vamos a saltárnoslo porque estos son los liposomas, donde iba lo del COVID. Es una especie de bolita de grasa, ¿no? Esto es como cuando echamos aceite de oliva en el agua, que se forman esas bolitas así, es parecido a eso, ¿no? Esto se forma más o menos, es lo que sería, bueno, eso son micelas, que es un poco más simple, pero bueno, esto es algo parecido a eso, ¿no? Lo que se forma. Estos son fosfoglicéridos, son lípidos que se juntan y forman esta especie de esferita y dentro cabe agua y cabe algo. Estos fosfolípidos, o sea, estos lípidos además tienen bastante tecnología porque se le pueden poner proteínas y con eso dirigirlo al sitio que queramos. Las proteínas son como enganches para engancharse en el tejido que queramos. Y los más sofisticados incluso se pueden abrir y cerrar solo subiendo y bajando la temperatura. Hay una proteína que se coloca aquí en la pared esta, se sube la temperatura y se abre y entonces podemos llenar el liposoma y luego se cierra y ya está. O sea, hay todo tipo de cosas de ingeniería de estas. Otra muy curiosa son las partículas metálicas. También se puede meter el ADN a base de balazos, por así decirlo. Ponemos pequeñas partículas metálicas que suelen ser de compuestos inertes como el oro, no es que quieran derrochar, pero es que es muy poco reactivo y entonces funciona muy bien. Se le pega en la superficie trocitos de ADN y con eso bombardeamos la célula, literalmente atravesamos a base de balazos de oro, ¿no? De hecho, para las plantas es muy eficaz. Para las plantas, como las plantas tienen la pared de celulosa, la celulosa que es con la que luego acaba haciéndose la madera y todo esto, es una pared más fuerte. Claro, las plantas tienen que mantenerse erguidas, necesitan una estructura firme y que no tienen las células animales. Las células animales son mucho más fáciles de atravesar, sin embargo las plantas no tanto. Entonces, para poder introducir el ADN en las plantas, un sistema que hay es este. Coges con una especie de pistola y le disparas pequeñas partículas metálicas que atraviesan la pared y llevan pegadas a la partícula trozos de ADN, que es lo que le queremos meter, por así decirlo, ¿no? Y es un poco bestia, pero en fin. Ya que cogen aquí la planta y la disparan así directamente, ¿no? Una cosa, o aquí disparando aquí a la placa de cultivo esta. También les digo que las horas de laboratorio hacen que la gente se vuelva un poco un poco loca, ¿no? Pero, en fin. Otra manera es el pegarle un latigazo eléctrico. Ya digo que la membrana se deshace y penetra a través de los poros. Esto es una membrana, uno de esos poros de membrana visto el microscopio electrónico.
Bueno, más o menos esas son las maneras de meter el ADN. ¿Qué hacemos con esto ahora? Pues esto lleva ya tiempo funcionando. Claro, se han dedicado a hacer primero experimentos de lo más curioso. Por ejemplo, en el año 82, ya estamos por los años, esto empieza más o menos en los años 70 y empieza a explotar en los 80, ¿no? Que es cuando ya se desarrolla la primera técnica esta, la de las tijeras, digamos, más difíciles, ¿no? Se crea el primer animal transgénico, que es el super ratón, al cual se le inserta una hormona del crecimiento de la rata. La rata, saben que es otra especie, que es una especie mucho más grande, ¿no? Que se parece, pero pues salieron unos ratones enormes, ¿no? Le consiguieron meter el gen. Claro, esto, lo de Spider-Man ha hecho mucho daño porque, claro, para que esto sea posible tienes que cambiarlo en el embrión. No puedes coger a un ratón adulto y... O sea, no... Eso de que te muerde la araña y te conviertes en Spider-Man, no. La cosa es, hay que modificar el genoma del embrión y luego te sale un ratón que expresa ese gen que no es del ratón, ¿no? Pero lo que se comprobó es que puedes coger un gen ajeno a una especie y que funcione. Es decir, podríamos meterle un gen humano y que el gen humano funcionara en el ratón, o al revés, un gen de ratón en el humano. Eso último obviamente no se ha hecho, pero les iba a traer una foto, pero al final me he cortado un poco. Sí que hay, si quieren la buscamos, pero bueno, es un poquito impactante, pero se la voy a enseñar. De cosas que hacen, que bueno, que se han hecho con esto. Humana. A ver si sale. Miren. No sé si se ve, espera, a ver si la... bueno, se ve aquí, ¿no? Una oreja humana que crece en la espalda de un ratón. Bueno, en fin. A ver si encuentro esto aquí. Bueno, el caso es que se puede hacer. Da la casualidad o da la ventaja de que los genes, lo que es la secuencia de ADN, como todos venimos al final de lo mismo, todos los seres vivos de la Tierra procedemos de las primeras células que todas tienen una estructura similar, pues los genes son intercambiables. O sea, podemos ponernos genes de otra especie y tal. La otra cosa es luego eso que funcione en un organismo que es totalmente ajeno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero que se pueda fabricar la proteína, en principio se puede si le colocas el promotor adecuado, es decir, el que hace que aquello salga, ¿no? Bueno, pues podemos hacer estos ratones con una hormona del crecimiento de rata y que te sale un super ratón. En el año 83 se inventa la PCR, que supongo que ahora ya la conocen, entonces no la conocía nadie, pero desde el COVID pues la conoce todo el mundo, ¿no? Simplemente es una técnica que lo que hace es multiplicar, hacer muchas copias del ADN. Sirve para muchas cosas porque, pues por ejemplo, en los crímenes, si estamos en la escena del crimen, hay muy poquito ADN que se ha dejado el asesino. Con ese muy poquito ADN antes no se podía hacer nada porque no había suficiente material. Con esta técnica lo multiplicamos muchísimas veces, pero millones y millones de veces, y entonces hay cantidad de material para hacer lo que queramos, para hacer análisis, para hacer pruebas de comparación del genoma. Entonces esa es la ventaja. Para el diagnóstico del COVID, te metían la torunda esa, cogían muy poquito ADN del virus y con eso ya te lo sabían si tenías virus o no, porque amplificaban y podían ensayar con un método más fácil, ¿no? O sea, esto parece una cosa tonta, pero ha generado unos avances increíbles, ¿no? Y es un antes y un después. Desde que está la PCR se puede hacer esto con mucha más alegría porque podemos, no hace falta expresar grandes cantidades, sino que podemos multiplicarlo de forma artificial, ¿no? En el 83 aparecen las primeras plantas transgénicas. En el 2003 está el proyecto del genoma humano, que supongo que les sonará, que esto era secuenciar el genoma humano, es decir, coger todo el ADN humano y conocer cuáles son las letras y en qué orden están. Es decir, todas esas letras de ATCG, cuáles son en el ser humano, ¿no? Claro, se llevaba, en su momento era difícil, o sea, se tardaba bastante. Hoy en día se puede secuenciar un genoma de varios millones de nucleótidos, de varios millones de letras, en una semana. Entonces tardaron años, ¿no? Y además requirió una inversión tremenda. Este Craig Venter es un tío bastante inteligente, la verdad. Yo aquí ha venido a Madrid varias veces y es muy curioso escucharle, es un tío muy listo. Yo lo escuché alguna vez y este fue el que, digamos, puso el proyecto privado. Saben que había un proyecto público y un proyecto privado. El proyecto público avanzaba más lento, lo abría todo al público general. Este inventó Celera Genomics, que era una empresa privada con su capital
que secuenciaba basándose en lo que había público en abierto y pretendía patentar el genoma, ¿no? Claro, eso obviamente luego hubo una serie de discusiones legales y tal. Bueno, al final no se hizo, obviamente, y se abrió al público, aunque ha habido sus intentonas, ¿no? Que, claro, no puedes patentar un gen porque un gen estaba ahí ya antes de que tú, o sea, tú no lo has inventado, estaba allí, pero tú lo habrás descubierto en todo caso, pero no patentarlo, ¿no? Pero bueno, esto aquí siempre hay batallas con estas cosas, porque claro, es un dineral esto lo que se puede conseguir. Últimamente, proyectos más recientes es el microbioma humano, que es averiguar y secuenciar el genoma de las bacterias que están en el organismo humano. Porque saben que en un ser humano hay más células de bacteria que de humano. Lo que pasa es que las bacterias ocupan mucho menos volumen y al final parece que somos humanos, pero si nos viera un extraterrestre que pudiera ver, diría, anda, una bacteria con algo de humano por el medio. Es decir, hay millones y millones de células de bacteria, muchas más que de humano, aunque parezca mentira, ¿no? Están en la piel, están en el tracto gastrointestinal, en la boca, en el intestino, que claro, todo, el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, se considera el exterior del cuerpo humano. Es una zona que no es aséptica, el resto del cuerpo tiene que serlo, si no entramos en sepsis y la liamos, ¿no? Pero claro, todas esas bacterias no se conocían muchas de ellas porque no se podían cultivar. De hecho, siguen muchas sin poderse cultivar porque viven, ¿sabe? Ahí dentro del organismo humano, ahí están en anaerobiosis, hay poco oxígeno, entonces no son fáciles de cultivar, incluso de detectar. Desde que está la PCR se puede coger un poquito de ADN, multiplicarlo y ver que ese ADN es de una especie nueva, rara. Y gracias a eso se está empezando a descubrir que hay montones de especies bacterianas que no conocíamos en el intestino y que obviamente algo tendrán que ver en nuestra salud, porque esto antes pasaba desapercibido porque no se estudiaba, pero ahora se ve que influye mucho en la salud, ¿no? Entonces se está catalogando todas estas bacterias, secuenciándolas y todo gracias a toda esta ingeniería y luego, claro, están algunos de los problemas más gordos que hay con las bacterias. Está, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos, ¿no? Que saben que antes uno tenía antibióticos en casa, lo típico de las madres que compraban antibiótico para toda la familia y se daban antibióticos en cantidades industriales. Ahora ya ven que cuando vamos a la farmacia ya nos miran raro como pidamos antibiótico, ¿no? Que igual tampoco hay que pasarse tanto, pero en fin. La cosa es que, claro, han aparecido bacterias multiresistentes, es decir, bacterias que tienen múltiples resistencias, resisten a muchos tipos de antibióticos. Entonces, claro, los antibióticos hay unos cuantos, pero no hay infinidad de antibióticos, hay un número limitado. Si surge una bacteria que resista a todos, entonces estamos aviados, con perdón. Porque volveríamos a la época prepenicilina, donde no queremos vivir, realmente. O sea, hay un antes y un después. Yo siempre digo que en Madrid al menos tenemos una estatua de Fleming, saben que está en la Plaza de Toros de las Ventas. Se la dedicaron a los toreros porque salvó muchísimos toreros la penicilina, ¿no? Morían por las infecciones más que por el astado. Y bueno, por lo menos tenemos una estatua de Fleming en Madrid, porque francamente hay un antes y un después de los antibióticos. Antes de los antibióticos salías a la calle, te hacías un corte y a lo mejor te morías. Igual exagerado un poco, pero más o menos podía ser así, ¿no? Cogía una enfermedad infecciosa y bueno, había que encomendarse a todos los santos, ¿no? Sin embargo, pues después de los antibióticos la cosa cambia bastante, ¿no? Claro, si volvemos a eso, es un problema grave, ¿no? Yo cuando hacía la tesis aparecían bacterias de estas, que claro, desde el punto de vista científico es interesantísimo, ¿no? Porque claro, te encuentras allí montones de resistencias a antibióticos, genes muy curiosos que llegan ahí a la bacteria. Cuando pregunté qué había pasado con el paciente, porque claro, obviamente allí no veían, los de la investigación no veíamos a los pacientes. Decía, no, hombre, ha muerto hace mucho, me dijeron. Pero además lo dijeron así con una alegría que a mí me impactó un poco. Digo, joder. No, claro, esto obviamente está muerto. Digo, vale. Bueno, pues nada. Claro, son cosas que en fin. Y claro, para esto también sirve la ingeniería genética. Se puede investigar esos genes, intentar manipular las bacterias, a ver si conseguimos. Pero bueno, de momento es estudiar las que hay, ¿no? O sea que bueno, de los antibióticos sí que hay que tomárselo en serio porque es un problema. Además es que antes a veces hacían cosas. Ahora hay otras polémicas con el antibiótico en los veterinarios, que además vamos a tener aquí un debate próximo sobre ello. Pero lo de ahora igual tiene poco sentido, pero es que se daban antibióticos en los piensos de los animales porque claro, crecían mejor. No crecían más rápido y más engordaban antes. Pero claro, imagínese, echar al medio
cantidades y cantidades de kilos de antibióticos. Eso por suerte ya no se hace, está prohibidísimo, ¿no? Pero en fin. Bueno, más cosas que se hacen con animales. No sé cómo voy de hora. Voy terminando para no aburrirles, pero... Por ejemplo, los animales preferidos para hacerles puñeterías, ¿no? El Xenopus laevis es este sapo, que no sé si conocen, es un sapo acuático de estos de los ríos y tal. Sí, es bastante majo. La cosa que tiene es que, bueno, es este sapo, se lo dejo ver un poco más. La cosa es que tiene unos ovocitos muy grandes. Saben que los óvulos son las células más grandes que existen, ¿no? Bueno, de hecho, si nos sacándolo un poco, forzándolo un poco, los huevos de avestruz no dejan de ser un ovocito gigantesco, ¿no? Bueno, es una célula gigantesca, ¿no? Pero saben que, por ejemplo, los óvulos humanos se pueden ver a simple vista cuando están en una placa de cultivo, fijándose un poco, en los que estamos mal de la vista igual no, pero la gente normal que ve bien, yo creo que los podría ver, ¿no? Estos tienen unos óvulos enormes y se puede seguir muy bien el desarrollo embrionario. Son el prototipo perfecto para estudiar desarrollo embrionario. Es decir, estos pobres les hacen todo tipo de historias para ir siguiendo. Esto es una mórula en crecimiento, ¿no? Esto es una placa de cultivo con ovocitos del Xenopus. Esto es un poco más ampliado y esto es el embrión desarrollándose, ¿no? Entonces se les hacen todo tipo de historias. Aquí saben que los embriones... Por ejemplo, los animales hay como dos tipos de embriones, así resumiendo mucho. En un tipo, si le quitas una célula al embrión, el embrión tira para adelante y sigue funcionando. Por ejemplo, los humanos nos pueden quitar una célula del embrión y sigue desarrollándose. Sin embargo, hay otros que les quitas una célula y no prosperan, ¿no? Bueno, pues con esto hacen, imagínense la de cosas, ¿no? Este es el renacuajo del Xenopus. Bueno. Luego están experimentos con animales ya más grandes, los mamíferos. ¿Se acordarán de la oveja Dolly, esta famosa? Esto era un experimento para ver qué pasaba. Este era el experimento. La cosa era coger un óvulo de una oveja hembra, obviamente, de una raza distinta a la otra. Ese óvulo, con la microinyección, se le quitaba el genoma. Es decir, se le quitaba el núcleo, se le quitaba el ADN. Y por otro lado se cogía otra oveja adulta y de cualquier célula, de una de la pata o de donde fuera, una célula somática, se le sacaba todo el genoma entero a una de esas células. Y ese genoma se insertaba en el óvulo de la otra. Es decir, tenemos un óvulo vacío de la oveja esta con la cabeza negra y el genoma completo de la oveja blanca. ¿Qué pasa si metemos el genoma completo de la oveja blanca en el óvulo de la oveja negra? Pues que sale una oveja blanca, porque el control del asunto lo lleva el genoma. Entonces te sale, aunque el óvulo con el que se desarrolla era de otra oveja, salió una oveja de esta raza, ¿no? La oveja Dolly esta. También querían ver si esto se podía hacer, es decir, si podíamos hacer un clon de un animal superior, ¿no? De un mamífero. Y se puede. Es verdad que por el camino hubo unos cuantos abortos de Dollys, con lo cual hacerlo esto en el ser humano, pues no, aparte de totalmente antiético y con unos problemas gordísimos, tampoco sería algo fácil de hacer, porque no creo que ninguna mujer aguantase fácilmente montones de abortos, ¿no? Hasta que saliera un niño clónico, que además, ¿para qué queremos un niño clónico? En fin. Bueno, no sé, igual alguien lo quiere, pero en fin. Yo no le veo la utilidad. Luego había otras cosas que se querían estudiar. Claro, esta oveja que sale, ¿qué edad tiene? Biológicamente hablando, porque esta oveja es adulta y tiene un genoma adulto. Y el genoma a lo largo del tiempo pues va envejeciendo también, se van acortando los telómeros y todo esto, ya saben. Pues era una cosa que hay que estudiar, ¿no? Esto, si hacemos clones, ¿esto qué es? ¿Un bicho joven o...? Porque acaba de nacer, pero en realidad es este mismo de aquí. Es decir, podríamos, imagínense que nos hacen esto y nos sale nuestro propio yo de bebé y nos vemos, o sea... En fin. Esto es como toda tecnología, esto es como la energía nuclear. Se puede usar para hacer bombas atómicas o centrales eléctricas. Pues esto es lo mismo. Se puede usar para cosas muy útiles y que van a mejorar mucho la salud humana o para hacer engendros que no me quiero yo ni imaginar, vamos. Entonces, la tecnología no es la culpable, es lo que hagamos con ella, realmente, ¿no? Lo que tampoco se puede es ponerle puertas al campo. O sea, esto va a tirar para adelante. Esta es la oveja Dolly. Ahora saben que está en Edimburgo, está disecada, se puede ir a ver en un museo allí. Y bueno, ahí está la oveja. Claro, luego ya funcionó la oveja, pues empezaron con más animales, ¿no? Con el cerdo. El cerdo, que por cierto se parece bastante a nosotros,
histológicamente hablando, ¿no? Saben que hay gente que han probado a ponerle corazón de cerdo en trasplantes y que funciona bastante. Todavía no se consigue del todo, pero bueno, funciona. Pues hicieron un poco lo mismo. Dos cerdos de dos especies distintas, le sacan el óvulo a una, lo meten en tal y sale el cerdito este así. Y ya puestos, pues se pusieron a hacer de todo, de perros, de todo tipo de cosas, ¿no? Esto para hacer clones. Luego otra cosa que hicieron fue esto. Fíjese que este cerdo tiene el hocico normal, digamos, de rosa y tal, y este tiene un hocico naranja. Claro, dijeron, vale, saben que hay uno de esos genes que dan color para ver si la cosa funciona, lo del azul y tal, pues hay otros que dan luz fluorescente o que dan colores. Bueno, pues bueno, vamos a ver si conseguimos expresar uno de esos genes, que obviamente no es del cerdo, se saca de otros sitios, saca de una medusa, el fluorescente saca de una medusa que es fluorescente. Entonces cogen un gen de la medusa y se lo ponen a animales y salen animales fluorescentes. De hecho, algunos se venden, ¿eh? Los peces estos fluorescentes. Sí. Bueno, pues este no es fluorescente, da un color, pero el hocico, esto es una proteína de color naranja que se expresa en el epitelio, en la piel. Y entonces en las zonas de mucosa de la piel del cerdo, pues se expresa la proteína y sale un hocico naranja. Bueno, es curioso, ¿no? Sobre todo, claro, esto no lo hacían para hacer la gracia de sacar al cerdo naranja, sino para ver si un gen ajeno lo podía expresar en un animal superior y se podía dar expresión génica. Es decir, una cosa es introducir el gen y otra cosa es que se produzca la proteína y que funcione, ¿no? Y funciona, vamos. Este es el mus musculus, es el ratoncillo este de laboratorio. Este, por ejemplo, a este le metieron un gen que le provoca un exceso de tejido adiposo. Entonces tiene tejido adiposo. Esto es una cosa un poco, en fin. Pero bueno, tiene tejido adiposo en cantidades industriales, el pobre ratón, ¿no? Bueno. Luego está la mosca de la fruta, no sé si la conocen, esta, la Drosophila melanogaster. Es una mosquita muy pequeña, es la típica mosca, iba a decir, en fin, la típica mosca cojonera. Esta que se te mete, que además no se le oye venir. Cuando estás en las facultades y en los laboratorios, en las cafeterías está lleno de esto. Y va volando por ahí, de hecho ahora ya hay más, en fin, pero las de antes, yo me acuerdo en mi facultad, los estos de vinagre estaban llenos de moscas de estas muertas en el fondo. Bueno, el caso es que esta mosca se conoce, es el instrumento preferido de los estudiantes de genética. Se conocen absolutamente todos sus genes, dónde están, lo que hacen y qué producen, y se les modifican a placer. Entonces, tú puedes cambiarle un gen y cambia la mosca. O sea, hay moscas, la normal es esta, pero las hay con ojos blancos, con ojos negros, con ojos rojos, con ojos naranjas, con esto más grande, más pequeño, negro, blanco, con las alas pequeñas. O sea, vamos, de hecho, a ver si... Es que tampoco me ha dado tiempo a coger bien una buena foto que no la he encontrado, pero a ver. Esto es Drosophila mutations. A ver. Creo que sale por aquí. Bueno, aquí hay diferentes tipos. Bueno, aquí la verdad que no se ve mucho la diferencia, pero a ver si se ve. Mira, por ejemplo, esta tiene los ojos así como negros, esta rojos, aquí están los ojos negros, rojos, naranjas, blancos, más grandes, más pequeños. Bueno, el caso es que se conocen bien todos los genes y se puede diseñar la mosca a placer, digamos, ¿no? No es que se haga para diseñar moscas, lo que quieren ver es, hacen estudios genéticos de cómo mutan, de cómo se trasladan de unos a otros, tal. Y en vez de hacer un análisis genético que tardas más tiempo, tú ves la mosca y por la pinta ya sabes si el gen se ha mutado, si no se ha mutado. Me explico, es una manera de localizar esos cambios a simple vista. Es más fácil, ¿no? Si vemos que sale con los ojos blancos, pues es que ha funcionado la cosa, ¿no? Más o menos es eso. Bueno, esto es lo de la microinyección que ya hemos visto antes, es un ovocito y cómo lo pinchan. Bueno, más cosas, ya voy terminando, ¿eh? Pero un par de curiosidades más. Con cabras también se han hecho cosas. Esto es bastante curioso. Las cabras, resulta que se puede controlar, aquí tienen una lista de promotores de genes que van asociados a la caseína. La caseína es una proteína de la leche, ¿saben? ¿No? De la leche de los mamíferos. Pues resulta que si tú pones ese promotor asociado a la proteína de la caseína, quiere decir que se va a expresar en el tejido mamario, porque la caseína se expresa en las glándulas mamarias para fabricar la leche. Bueno, pues si tú al gen ese lo cambias por otra cosa, la cabra te da leche de lo que tú quieras. Le puedes cambiar la proteína de la caseína por la proteína que a ti te parezca bien. Y entonces hay de todo. Hay por ejemplo,
De aquí se pueden sacar, ordeñando a la cabra, pues proteínas para tratamiento para el cáncer, por ejemplo. O, por ejemplo, una que a mí me parece de lo más curioso, parece ser que cogieron una cabra de estas, le pusieron una proteína de las arañas. Saben que las arañas, la tela de araña, es uno de los materiales más resistentes que hay en la naturaleza, ¿no? Porque fíjense que es un hilo minúsculo y pende de él un bicho bastante pesado en comparación con el hilo, ¿no? Pues resulta que esa proteína se la expresa la glándula mamaria de la cabra, tú ordeñas a la cabra y en el cubo tienes la proteína de la araña. Eso luego se purifica y se puede utilizar, lo están utilizando para hacer chalecos antibalas, porque la tela de araña soporta el impacto de las balas mejor que la cerámica. En fin, las posibilidades son infinitas, ¿no? Yo he cogido aquí los ejemplos más estrambóticos, ¿no? Para llamar un poco la atención, pero hay de todo. Y no hemos entrado en el mundo de la agricultura, que ahí ya no les cuento. Ahí hay de todo. Ahí hay retardadores de la maduración para que la fruta llegue a al mercado con pinta perfecta, que eso se hace rociándolo con unos gases que son glúcidos. Por eso está todo tan brillante y tan estupendo. Eso retrasa la maduración de la fruta. O, por ejemplo, los que hay para resistir enfermedades de los cultivos, que eso está muy bien. Lo que pasa es que, claro, luego genera problemas, ya saben cómo son el ser humano, ¿no? Luego eso hacen a los agricultores dependientes de ese tipo de semillas y luego ya la hemos liado porque tienes que estar siempre comprando ese tipo de... No saben que hubo algunas polémicas bastante gordas con Monsanto y todas estas empresas, ¿no? A ver, por un lado tiene cosas muy buenas, por otro lado tiene cosas, pues bueno. En fin, no les lío más. Bueno, quizá la última, así para nombrar, que es bastante famosa, no sé si conocen la terapia esta de CAR-3, de CAR-T, perdón, CAR-T, no sé si lo han oído. Es una terapia bastante exitosa contra el cáncer, que consiste en coger... Uno de los problemas de muchos cánceres es que el sistema inmunitario no es capaz de atacar a las células del cáncer, ¿no? Entonces, una terapia que se propone y que funciona bastante bien es que a ti te sacan tus propios linfocitos, tus propios del sistema inmunitario, se modifican genéticamente para que sean capaces de reconocer a las células del cáncer y luego te los vuelven a meter en la sangre. Y claro, digamos que dopas a tus propios linfocitos, es decir, los entrenas para que ataquen a las células del cáncer. Ahí, las células del cáncer muchas veces exponen algunas proteínas en su membrana que son típicas de ellas, como el CD19 u otras. Y entonces lo que hacemos es enseñarle, digamos, modificar a los linfocitos para que ataquen a las células que tengan esa proteína en la membrana, que son las del cáncer. Y además son tus propios linfocitos, con lo cual no va a haber rechazo. Esa es una técnica que está funcionando bastante y que utiliza la ingeniería genética. Y bueno, hay muchísimas, esto es una cosa de estas del CAR-T, hay muchísimas cosas, hay cosas también muy, muy ingeniosas, como por ejemplo con las partículas magnéticas estas que les decía antes. Saben que se puede bombardear la célula con partículas metálicas, algunas son magnéticas. Bueno, pues se bombardea la célula, penetra el ADN dentro de la célula, modifica tal... Pero, ¿cómo hacemos que llegue, por ejemplo, si es un tumor cerebral? Esto se ha probado con tumores cerebrales, que claro, habría que abrirle la cabeza al paciente y meter allí. Se hace un pequeño agujerito, se inyectan las partículas estas y luego se llevan al tumor con imanes. Con imanes desde fuera, como son magnéticos, se mueven por las células. Esto es un poco experimental, pero bueno, se ha intentado. Y en teoría tú podrías dirigir las partículas al tumor y que penetraran en las células del tumor. Y como en esas partículas va pegado el ADN que supuestamente hace algo para que se cure, pues intentar así la terapia sin abrirle la cabeza y tal. Obviamente al final va a haber que hacer cirugía y estas cosas, pero bueno, se intentan todo tipo de cosas. El cáncer tiene un problema que es una enfermedad que evoluciona con el tiempo. O sea, no es una enfermedad que está ahí y yo si hago esto se cura. Es decir, si yo hago esto, ella reacciona. Funciona como una infección, digamos, ¿no? Es decir, si yo la someto a una presión selectiva, evoluciona, porque muta muy rápido. Entonces aparecen, es muy típico que se haga disminuir un tumor y sin embargo, si no lo matamos del todo, al poco tiempo, las pocas células que sobrevivan y que resistan a esa técnica, otra vez vuelven a crecer y además son resistentes. Con lo cual, ese es el problema principal que tiene, ¿no? Aparte de luego llegar a ciertas localizaciones de ciertos cánceres como estos o de conseguir que la terapia les llegue. Pero vamos, los intentos son innumerables. Y yo les digo, lo que sí que a mí me parece que es asombroso es esto del CRISPR, que va a dar un cambio tremendo, combinado con la inteligencia artificial esta que ha salido, no sé si la conocen, el AlphaFold,
que es una inteligencia artificial que es capaz de predecir la estructura de las proteínas, cosa que no se podía hasta ahora. Se podían hacer atisbos, pero conseguir la estructura, simplemente meterle la secuencia de letras de la proteína, que también tiene sus letras, los aminoácidos, ¿no? Meterle la secuencia y saber cómo es la proteína físicamente, eso eran años de trabajo. Pues ahora resulta que hay una inteligencia artificial que le metes la secuencia y te predice con una fiabilidad mayor al 90% cómo va a ser la proteína, a base de comparar con las bases de datos que hay y tal. Alucinante, vamos. Llevan 50 años intentando hacerlo a mano los seres humanos y ha llegado la cosa esta. Y resulta que eso yo no entiendo cómo no es una noticia mucho más, bueno, sí lo entiendo, pero como eso es una noticia totalmente revolucionaria. O sea, esto va a acelerar los estudios de proteínas, pero a una velocidad alucinante, y esto va a influir en los fármacos que se diseñen y en montones de cosas. Entonces, la verdad que es un momento que es muy, muy prometedor por un lado, también un poco aterrador por el tema de que a ver qué van a hacer con esto, ¿no? Porque salió esto de Corea del Norte que decían que habían clonado a un humano y tal, bueno, en fin. Luego resulta que todo eso al final se demuestra que es mentira, pero en fin, hasta el día que les dé por hacer algo de eso, ¿no? En fin, las posibilidades son innumerables, pues no sé, crearte tu propio clon para si tienes una enfermedad quitarle los órganos y ponértelos tú, o cosas así, ¿no? En fin, pero claro, eso se dice muy fácil, pero claro, luego tienes ahí otra persona que además es igual que tú, ahora quítale el corazón. Yo no lo veo tan fácil, ¿no? Pero bueno, en fin, espero no haberos aburrido mucho, que se hayan enterado de algo de esto, lo he intentado lo mejor que he podido y bueno, pues gracias por su atención. Bueno, yo no sé ustedes, yo estoy alucinado. De hoy en adelante ya no pensaré de nada ni de nadie, que es simple. Lo que tenemos dentro, por Dios, de simpleza nada, somos terriblemente complicados. Se abre un turno de preguntas, por favor, por si alguien quiere hacer alguna pregunta que sea, por favor, tan entendible y tan legible como ha sido la explicación del profesor Rodríguez Cercaína. ¿Preguntas? Que sea fácil. Un micrófono. Yo no sé nada, pero ¿qué pasa creo que se me oye muy bien, ¿qué pasa con los transgénicos? Es por el vídeo, porque se oiga en el vídeo. ¿Con él? ¿Con él? Con el tema de los alimentos transgénicos y todo eso. Bueno, los alimentos transgénicos, es lo que le digo, son modificaciones. Por cierto, España es uno de los países que más transgénicos tiene, por si no lo sabían. Bueno, es modificaciones del genoma de los alimentos para mejorarlos, sobre todo a nivel agrario, es decir, que soporten mejor las infecciones, las plagas, que necesiten menos agua, que yo que sé, que la fruta sea más grande, ese tipo de modificaciones es lo que se busca. Claro, eso tiene algún riesgo, hombre. A ver, riesgo hacia el humano yo creo que no, porque dice, no, es que claro, le meten ahí no sé qué en el genoma y yo luego me lo como. Bueno, ya, pero cuando tú te comes una lechuga, la lechuga también tiene genes, los genes de la lechuga, y nadie hasta la fecha se ha convertido en lechuga ni nada de esto, ¿no? Por ese lado no. Ahora, yo no sé, igual algún especialista en el tema viene y luego me brea, pero a mí soltar especies modificadas genéticamente en el campo, porque claro, tiene que ser en un campo abierto, ¿no? Sí que han aparecido híbridos con especies naturales. Bueno, eso no tiene necesariamente por qué ser algo malo, pero claro, si estamos introduciendo en la naturaleza genes que van a pasar a especies naturales y que esos genes han sido manipulados, no tiene por qué ser malo en principio, pero no sé. Hombre, pero Es algo que se pierde el control, pero me refiero. ¿podría ser una solución para alimentar Sí, por supuesto. a grandes... Sí, por supuestísimo que sí. Sí, porque esas plantas resisten todo. O sea, podríamos hacer cultivos en África con poca agua y que aquello creciera como... Sí, eso desde luego que sí. Aunque yo creo que lo que habría que hacer mejor es repartir lo que hay, que está muy mal repartido. Pero no es que falte terreno, es que acaparamos todo 4. Pero sí, yo creo que... De hecho, lo que pasa ¿qué pasa? Que, por ejemplo, se hacen transgénicos para plantar soja, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la soja? Pues que al final cogen y la usan para el biodiesel. O sea, en Argentina han plantado plantaciones enteras de soja y en vez de ser para alimentar es para el biodiesel. O sea, que se nos va a comer la comida los coches. Entonces... Bueno,
pues esto es como todo, o sea, la tecnología irá mejorando y o sea, facilitará mucho ese tipo de cosas. Y sí que podría facilitar, bien hecho y bien organizado, podría mejorar, podría acabar con el hambre en el mundo fácilmente, sí. El tema es que los intereses económicos se superponen con eso. Y ahí ya la tecnología tiene poco que hacer. Ahí ya son los políticos y en fin, ya saben. Tengo otra preguntita. Sí. Ha dicho usted que bueno, que el tumor cerebral o Sí. que los tratas de reducir, pero que luego en realidad no sirve un poco para nada, porque el No. cáncer evoluciona. A ver, No, no. no lo he comprendido, porque, Sí, a ver, porque depende. sí que conozco gente que ha Sí. tenido un tumor Y se lo han que quitado y ha desaparecido, sí, sí, sí. No, no, o sea, te opero, se reduce, pero luego al final no ha Vuelve. desaparecido. Claro. O sea, el problema es que con que sobreviva una célula cancerosa, vuelve otra vez. Ese es el problema. Claro, entonces por eso hay que asegurarse de que eliminas todo el tumor y siempre quitan por alrededor y luego la quimioterapia y luego tal. O sea, al cáncer se le intenta atacar desde diferentes puntos de vista a la vez, porque el problema que tiene es que muta muy rápidamente comparado con una célula humana normal. Se introduce mutaciones muy rápido. Entonces, aparentemente eso tendría que ser malo, ¿no? Porque si no muta, pues acaba funcionando peor. Pero claro, son poblaciones en crecimiento y al final aparece una que mejora en vez de empeorar. Es un poco antiintuitivo, pero claro, es un proceso evolutivo. Es decir, ¿cómo haces que una especie evolucione? Sometiéndola a una presión. Es decir, si ahora nos quitan la cerveza, pues tendremos que evolucionar a no beber cerveza. Sí, o sea, tendremos que cambiar nuestro... No, esto es una tontería, pero me entienden, ¿no? O sea, con las bacterias, si yo le pongo antibióticos a la bacteria, normalmente muere. Pero le estoy obligando, si quiere sobrevivir, a cambiar algo en su genoma que resista al antibiótico. Y las células están programadas para sobrevivir. Es decir, no es que estén programadas, es que es una consecuencia lógica del algoritmo que tienen dentro, ¿no? Es decir, si tú me estás cortando por aquí, yo intento salir por otro lado. Entonces, al cáncer le pasa igual. ¿Y cómo salen por otro lado? Porque son capaces de que a nosotros, una célula normal nuestra, normalmente se moriría porque no cambia tan rápido, no tiene esa capacidad de mutación. Las bacterias sí, y los virus, pero las células humanas normales no, pero las cancerosas sí. Las cancerosas son cancerosas porque meten muchas mutaciones. Para tener un cáncer hay que acumular un número grande de mutaciones. Entonces, eso hace que sea inestable, pero que por un lado es malo, pero por otro lado le permite evolucionar en tiempo real. Y entonces, si tú le haces algo para matarla, intenta sobrevivir. Normalmente falla, posiblemente mueran muchas cantidades de células, pero con que una lo consiga, pues ya se fastidió. Ahí está el problema. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta. ¿El ADN es compatible en todas las especies? Quiero decir, yo puedo cambiar el ADN de una, pues yo qué sé, de un melocotonero a un trigo, o entre un humano y una planta. A ver, en principio sí. Aunque yo, en los temas de biológicos y tal, yo digo que nunca digas nunca ni nunca digas siempre. O sea, nunca digas siempre ni nunca digas nunca. Es decir, puede haber alguna excepción. Por ejemplo, el genoma, el código genético es casi universal, pero no es universal. Hay algunas bacterias que no empiezan con la metionina, empiezan con otra cosa. Bueno, casi universal. ¿Son intercambiables totalmente? Posiblemente sí, la mayoría. El problema luego, o sea, digamos que la célula acepte ese trozo de ADN, sí. Ahora, que se exprese, o sea, es decir, que produzca la proteína ya es más difícil porque necesita el promotor adecuado. Pero bueno, supongamos que lo colocamos con el promotor de la célula correspondiente y se expresa. Vale, se expresa la proteína. Pero ahora esa proteína, si está en un contexto totalmente ajeno, posiblemente no sirva para mucho, ¿no? Y claro, si a mí nos ponen, por ejemplo, es que esto me pasó una vez, un alumno que preguntó que si las cucarachas resisten la radiación atómica de las bombas nucleares, que por qué no nos ponen la proteína del cascarón de la cucaracha y así sobrevivimos. Digo, hombre, a ver, nos podrían meter el gen en nuestras células y se expresaría a lo mejor incluso la proteína, pero esa proteína en nuestro organismo, ¿dónde aparece? ¿Dónde se coloca? Nuestro organismo no está diseñado para tener un caparazón de quitina, ¿no? Entonces, probablemente no serviría para nada, ¿no? Realmente.
pero por poder se podría expresar. Otra cosa es que es como el cerdo este que le sale el morro fluorescente. Pues bueno, no le sirve para nada realmente. Lo vemos porque es una proteína que anda por ahí y que tiene color, pero al morro del cerdo no le aporta nada realmente. O sea, tiene que ser algo que nos aporte. Claro, si es un gen que provoca el crecimiento, como ese de la hormona del crecimiento, pues sí. Si nos ponen una hormona del crecimiento más potente que la humana, pues igual medimos 3 metros. Pero claro, habría que ver. O sea, intercambiables como tal físicamente son. Ahora que eso de un resultado fisiológicamente válido ya más difícil. Ya diría yo que no, vamos. Hola, buenas tardes. Yo lo que le quiero preguntar es si la inteligencia artificial va a poder acelerar lo que es la secuencia del genoma. Bueno, en realidad la secuencia del genoma humano ya está completa ya. Ahora lo que hay que ver es qué dice. Me refiero, como antes ha comentado, que se viene a tardar lo que como una semana. Secuenciar nuevas especies. O si puede Pues sí, acelerar, pues mire, y sí, que porque si ha tardado años antes, ahora ya se ha conseguido que tarde una semana, claro, pues si es posible que tarde menos. Claro, aquí hay dos cosas. Una cosa son los experimentos, digamos, de laboratorio para conseguir la secuencia, que eso ya está muy agilizado y eso es lo que tardas nada, en una semana lo tienes. Pero lo que cuesta más ahora es, vale, ya tienes lo que se consigue con eso son trocitos muy pequeños de todo el genoma. Y ahora tienes que encajar los trocitos. O sea, tienes que hacer un puzzle tremendo. Y eso se tarda 1 año, 2 años. Ahí la inteligencia artificial sí que funcionaría, seguro. Seguramente ahora mismo están diseñando algo para eso, si es que no está ya. Y esa inteligencia probablemente ese puzzle lo montará en vez de en 1 año o 2 en, no sé, 1 mes o vete tú a saber. Entonces sí, va a acelerarlo, efectivamente. Sí, seguro. Vamos, no lo sé, pero me apostaría algo a que ya están haciéndolo. O sea, sí, hay que mirarlo eso. ¿Más preguntas? Bueno, pues agradecerle al doctor Rodríguez Alcaína su magnífica conferencia. Salimos un poco más ilustrados sobre este tema, que es complicadísimo y apasionante, tengo que reconocerlo. Y emplazarles a ustedes solamente para el próximo lunes, que tendremos una conferencia muy bonita, muy interesante. Será la historia de la Guardia Civil, pero vista a través de las pinturas de Ferrer Dalmau. La tendremos el próximo lunes 24 a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.